evangelismo en tiempos de persecución. Volvemos al capítulo 6 de Juan. Capítulo 6 de Juan, recuerde, estamos, por así decirlo, analizando la obra de nuestro Santo Maestro Yeshua a través de los ojos de los discípulos. Ellos que anduvieron con Él, estuvieron cerca de Él, lo escucharon, lo vieron en acción. Todo lo que Yeshua hacía, los discípulos están aprendiendo porque ellos iban a tomar la estafeta. Más adelante ellos tenían que continuar con la obra de Yeshua. Entonces estamos tratando de ver a través de los ojos de ellos un poco más de cerca todo lo que Yeshua hizo en lo que es, pues, el extendimiento del reino de Dios. Recordemos que la prédica de Yeshua tenía que ver con el reino de Dios. Desde que Él empezó su predicación, Él siempre habló del reino de Dios. Eso es importante recordarlo, señalarlo, porque la verdad, lo he dicho otras veces, el tema del reino de Dios es uno de los temas más descuidados, uno de los temas que más se omiten en lo que se enseña dentro de las iglesias en todo el mundo. Así como mencioné en otra clase que la mayoría de los seminarios enseñan algo que llaman iglecrecimiento, que pues realmente suena algo extraño, porque ya dijimos, el hombre no puede hacer crecer la iglesia, eso es obra de Dios exclusivamente. Y pues es increíble que por un lado todos los seminarios enseñen iglecrecimiento y que pues casi ninguno enseñe sobre el reino de Dios. No he visto yo que haya algún seminario que incluya dentro de su plan de estudios una materia que se llame así, el reino de Dios. Y no debería ser una materia, o sea, todo el plan de estudios debería de girar en torno al tema del reino de Dios, porque todo lo que Yeshua enseñó, vivió, transmitió a sus discípulos, todo tenía que ver con el reino de Dios. Bueno, entonces regresamos al capítulo 6 de Juan, en donde la última vez hablamos de la alimentación milagrosa, la alimentación de los 5,000. Después hay ahí, como dijimos, el tema de Yeshua caminando sobre las aguas, porque Él se escapó de la multitud. Los discípulos, pues de alguna manera también se les escapó a ellos. Ellos agarran la barca, se van al mar, ya van algunos kilómetros adentro, y Yeshua los alcanza caminando sobre el agua. Cuando ellos llegan al otro lado, posteriormente nos dice el Evangelio de Juan que parte de la multitud que se había quedado allá, a los que se les escondió, lo encuentran y pues de alguna manera le reclaman. En esta versión que tengo yo aquí dice que le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Juan 6:25. Y digo que sonó de esto tanto como un reclamo, que lo podemos ver en la respuesta del maestro, porque Yeshua les dijo: la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y este verso 26, pues creo que es clave para lo que queremos tocar hoy, porque de ahí en adelante el resto del capítulo 6 de Juan toca el tema de Yeshua como el pan de vida. O sea, Yeshua dice
de sí mismo: yo soy el pan de vida, o yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y esto es una figura importante a la hora que nosotros queremos hablar de Yeshua, porque finalmente en lo que llamamos evangelismo, pues nosotros damos testimonio de Yeshua. O sea, vamos a hablar de Yeshua. Ya tocamos el punto de que principalmente vamos a hablar de Yeshua como el Mesías. Ya hablamos de las implicaciones de que Yeshua sea el Mesías, pero existen muchas otras figuras o muchos otros títulos para Yeshua que podemos también explotar cuando hablamos de él a la gente. Por eso el tema del evangelismo es muy amplio. Por eso es que no podemos encerrarnos en un bosquejo, en un método o en un folleto para evangelizar, porque todas las personas somos distintas y porque también va a depender mucho de las circunstancias que la persona esté viviendo cuando le queremos hablar acerca de Yeshua, cuando le queremos hablar acerca del reino. ¿Qué nos ayuda entonces a nosotros? ¿Qué representa una buena ayuda para ser buenos evangelizadores? Conocer de la palabra, conocer a Yeshua, conocer el carácter de Yeshua, conocer la obra de Yeshua, conocer esto que decíamos, las figuras bajo las cuales Yeshua se presentó. Entonces, si nosotros conocemos acerca del tema, entre más sepamos acerca de él, tenemos mucho más oportunidades de realizar un trabajo efectivo. Por esto, porque vamos a decir, tú conoces a la persona. Ya hemos dicho que el evangelismo, ¿cómo diríamos? El evangelismo espontáneo, el evangelismo hacia personas que no conoces, no va a ser tan efectivo. De hecho, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero lo que estoy diciendo es que principalmente Yeshua nos encomendó la tarea de hacer discípulos, y para hacer discípulos necesitas conocer a la persona, saber de la persona, incluso conocer las necesidades de la persona, pues para justamente saber cómo le vas a presentar a Yeshua. Entonces, supongamos, Yeshua, aquí vamos a hablar de que Él es el pan de vida, o el pan vivo, pero también Yeshua dice, yo soy el buen pastor. También Yeshua dice, yo soy la puerta. ¿Qué otra figura, qué otro título de Yeshua se les viene a la mente? El camino. Yo soy el camino, La verdad, la vida. la verdad, la vida, la resurrección, el principio y el fin, el alfa y el omega, la sal de la tierra. O sea, fíjense, todo eso, todos esos títulos o figuras de Yeshua nos ayudan dependiendo de la circunstancia que esté viviendo la persona a la que yo le quiero compartir. ¿Sí se entiende? Entonces, si alguien está atravesando por una situación en la que para mí es evidente que la figura de Yeshua como buen pastor le va a ayudar mucho, le va a traer paz, le va a ayudar a lograr el objetivo, que recordemos, el objetivo es que la persona conozca a Dios y que conozca a Yeshua. Acuérdense siempre de ese principio, no lo pierdan de vista. El principio principal de nuestra clase de evangelismo es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú enviaste. Entonces, ese es el objetivo que queremos lograr, que las personas conozcan al único Dios verdadero y a su enviado, que es Yeshua. Entonces, en el orden que podemos ver ahí, pues necesitan
la mayoría de la gente va a necesitar conocer primero a Yeshua, porque Yeshua es el camino al Padre. Entonces, si quieres asegurar conocer al Padre, pues debes conocer al Hijo primero, porque el Hijo es el que te va a llevar al Padre. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer más y a dominar más los temas en cuanto a quién es Yeshua, todas esas figuras, todos esos símbolos, todos esos títulos, vamos a poder llenar las necesidades de la gente. Vamos a tener argumentos, vamos a tener herramientas para realizar un evangelismo efectivo desde la perspectiva de hablarles de Yeshua y no solamente hablarles de su muerte y de su resurrección, como lo hacen la mayoría en el cristianismo. Nosotros estuvimos ahí y lo hicimos también. Y estarán de acuerdo que, al menos yo como predicador o como evangelista, la gran mayoría de las veces tenía que forzar, tenía que forzar la plática, tenía que forzar el encuentro para llevar a la persona al tema de la muerte y la resurrección de Yeshua, para que luego al final poder arrancarle una decisión, que hiciera una oración, y después sentirme frustrado porque pues la persona no continuaba, no seguía, o sea, no se convertía en un discípulo, ni siquiera llegaba al bautismo a veces, o a veces sí, pero no prevalecía. ¿Sí, hermana? También esto digo, es más interesante presentar a Yeshua de acuerdo a sus títulos, porque es como que la persona lo conozca a él y lo ame, y de esa manera va a valorar realmente que esa persona a quien él ama lo amó tanto, y entonces ya vamos a ver otro tema. Sí. O sea, porque no es lo mismo que realizar el mensaje murió y no, pero el mensaje que no ni conozco el mensaje. Sí. Le da otra perspectiva del mensaje. Exacto, o sea, vas a llegar. Sí. Vas a llegar al tema, ¿verdad? Vas a llegar al punto de su muerte, pero como lo mencionaba en el tema de anterior, el miércoles, es mejor relatar primero cómo vivió, cómo fue su vida, cómo fue su obra, todo lo que él hizo para culminar con la obra majestuosa de la muerte y resurrección. Pero creo que sí es una falla importante, porque el tema de la muerte y la resurrección de Yeshua es tan profundo que si lo das de golpe, o sea, de entrada, por eso mucha gente se queda corta, o sea, nada más no entiende, no logra comprender eso. Entonces es bien diferente si vas presentando a Yeshua en todos estos aspectos de su vida, de su ministerio, de sus enseñanzas, de lo que él dijo de sí mismo, de cómo se relacionó con las personas. Así la gente lo puede entender mejor. Y cuando lleguen a ese punto de la muerte y la resurrección, pues estarán más preparados, ¿verdad? Para poder comprender esa parte. Entonces acá, en esta parte de Juan capítulo 6, se va a hablar de Yeshua como el pan de vida. Ahora, les decía que el verso, para mí, el verso clave es el 26, porque ahí su majestad Yeshua está marcando una diferencia entre lo físico y lo espiritual. Cuando les dice, ustedes quieren estar conmigo o ustedes me buscan porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Creo que ahí está la diferencia, bien marcada. Ahora, Yeshua no está diciendo que el tema de la alimentación física sea algo malo, pero definitivamente, ¿mandé? Que no sea la razón principal, que no esté por encima de la otra. O sea, Yeshua dejó bien claro que cuando nosotros hablamos del mundo físico y del mundo espiritual, él dejó bien claro que existe una conexión entre estos dos. El mundo
espiritual está conectado al mundo físico. Todo lo que hacemos en el mundo físico repercute en el mundo espiritual. Y lo que pasa en el mundo espiritual también repercute en el mundo físico. Estos dos mundos están conectados ahí y precisamente la conexión es Él. Yeshua es quien conecta. Él es la escalera de Jacob, ¿verdad? Él es el mediador entre el Padre y nosotros. Cuando la Escritura declara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Yeshua, HaMashiach, hombre, nos está diciendo que Yeshua es esa conexión. Yeshua es quien establece el equilibrio entre ambos mundos. Yeshua es quien puede trasladar a las personas del mundo físico al mundo espiritual. En cuanto a trasladar personas del mundo espiritual al mundo físico, eso no ocurre. Eso no pasa, ¿verdad? Eso no es algo que ocurra. Los únicos que se trasladan del mundo espiritual al mundo físico son los ángeles. ¿Sí? Nada más ángeles. Pero Yeshua es el que establece esa conexión entre ambos mundos. Entonces, cuando Él dice acá el tema de la comida física, Él establece inmediatamente la conexión con la comida espiritual. Se fijan cómo de una manera magistral Él enlaza el tema. Él le dice a estas personas: hombre, ustedes me están buscando nada más porque les di de comer. O sea, de hecho está diciendo como, no crean que les voy a dar de comer siempre. Y ahí también hay una enseñanza, ¿sí? Pero cuando Él añade el tema de las señales milagrosas, involucra el mundo espiritual y luego continúa, empieza a dar Él una enseñanza y les dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Entonces Él hace ahí una conexión magistral y lleva a estas personas a un punto donde, pues digamos, ahí los quiere, es lo que les quiere compartir. Les dice: no me busquen por lo físico, por la comida física, o no me busquen por las cosas materiales. Más bien, ya denle vuelta a la página y empiecen ustedes a ver, empiecen a buscar, empiecen a ver más las cosas espirituales. Y de hecho, Él se va a lo más excelso de las cosas espirituales, porque hay muchas cosas espirituales, hermano. Mencionen algunas cosas espirituales, a ver si sabemos de qué estamos hablando. Y estamos aquí hablando de cosas del mundo físico y cosas del mundo espiritual. Pero en el mundo físico se mueven cosas espirituales. Aquí en nuestro mundo físico se mueven cosas espirituales, hablamos de cosas espirituales. ¿Como cuáles? ¿Qué sería alguna cosa o un tema espiritual? La fe. La fe es algo espiritual. ¿Por qué decimos que es espiritual? Porque la fe es algo que se genera en el mundo espiritual. La fe no la recibimos del mundo físico. Se ejerce en el mundo físico, pero no es algo que se genere aquí. Yo no puedo generar fe. O sea, el mundo físico no puede generar fe. Es algo que recibimos directamente del mundo espiritual. Ahí es donde se genera, ¿verdad?, la fe. ¿Qué les parece la alabanza? La alabanza es algo también que recibimos directamente del mundo espiritual. No es algo que inventamos nosotros. No es algo que surgió aquí, que un día se le ocurrió a Adán o a Eva
o menos a la serpiente, ¿verdad? La alabanza es algo que se genera, que nace, que tiene su origen en el mundo espiritual. Los ángeles en el reino de Dios, los ángeles en el cielo, alaban al Eterno de día y de noche, todo el tiempo. La alabanza se traslada del mundo físico del mundo espiritual al mundo físico. Cuando nosotros alabamos, por eso se establece una conexión muy directa con el mundo espiritual, ¿verdad? Y vaya, se puede percibir, se puede sentir, como hace rato decíamos en el canto, lo puedo sentir. O sea, a veces, no siempre, pero a veces hay momentos en medio de una alabanza que alguien, una persona, puede realmente sentirse como que se trasladó al mundo espiritual. Nosotros en el grupo de alabanza luego decimos, a manera de broma, ¿verdad?, que cada hermano tiene su canto que lo eleva. Cada hermano tiene algún canto o varios cantos favoritos que cuando los cantas sientes que te elevas. Y no lo decimos a manera de burla, lo decimos a manera de una realidad. Porque cuando entonas ese canto, tú te conectas. Es como si abandonaras este plano y estuvieras en el mundo espiritual. Es como si en ese momento tú estuvieras entre las huestes celestiales alabando. O sea, cuando se logra eso, hermano, eso debería de ser siempre el objetivo de la alabanza, cuando cantamos. Siempre debería de ser el objetivo que lleguemos a sentirnos así. Ni estoy viendo aquí, ni sé quiénes están aquí, ni qué está pasando. Creo que el celular ya se trasladó a otro. Se está cambiando solo de cámara. Sí, estamos como que se abrió un portal y ya estamos. Pero ese debiera ser el objetivo, ¿verdad? Entonces, de todas las cosas espirituales que existen, Yeshua en este texto se va a la de mayor peso, a la de mayor importancia, a la de mayor interés para quienes habitamos en el mundo físico. ¿Cuál es? La vida eterna. Ese es el máximo. O sea, ese es lo que queremos. Entonces Yeshua les dice, ya dejen de estarse preocupando ustedes por el tema de las cosas materiales, de las cosas físicas, y empiecen a poner atención. Esta versión dice, pongan su energía en buscar la vida eterna. Se va a lo máximo, ¿sí? Pues para motivarlos. Y les dice, esa vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo. Y añade, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Es decir, que el único autorizado para dar vida eterna es Yeshua. Nadie más. Ni Gabriel, ni Miguel, ni Uriel, ni ninguno otro de los ángeles que se mencionan por ahí en los diferentes escritos. Ninguno puede darte vida eterna. Ni Moisés, ni Abraham. ¿Sí, hermana? Por una ventana, ¿verdad? Sí, a eso iba también, ¿verdad? Ni María tampoco. O sea, nadie te puede dar vida eterna. Entonces, el único autorizado, y Yeshua lo dice aquí, el único que recibió ese sello de aprobación es Él, es Yeshua, nadie más. Nadie más. ¿Sí, Sergio? Una duda, no sé si está complicado. Cuando Yeshua le dice que, hablando de ese mal que tiene autoridad para la vida eterna, cuando menciona que perdona de los pecados, muchos dicen, oye, pues ¿qué te pasa? La mano del Eterno puede perdonar pecados. Es que es más fácil tener que no
Sí, él demostró en esa ocasión, hizo las cosas con demostración. Por eso pregunto qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Obviamente todos sabían de la condición de ese hombre. Todavía Yeshua no lo sanaba, pero primero sanó su alma, ¿verdad? Perdonó sus pecados. Entonces por eso él, para poner ese sello de autoridad, le dijo a la persona delante de todos: para que ustedes sepan, para que quede demostrado que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y lo hizo y quedó demostrado, ¿verdad que sí? Ahora, el tema de el perdón de los pecados, acerca de Yeshua, es bien importante señalar en qué área es que Yeshua se mueve para perdonar pecados. O sea, ¿a cuáles pecados se refiere la Escritura? Porque en la Torá entregada a Moisés, están los recursos para ser perdonados por ciertos pecados. Entonces, recordemos, así como los mandamientos están clasificados en diferentes grupos, así también los pecados están clasificados en diferentes grupos. Y hay una clasificación de pecados que se conocen en hebreo como karet. Karet, los pecados de muerte. Karet literalmente es cortar. Los pecados de muerte no encuentran ningún recurso en la Torá para ser perdonados. No existe en toda la Torá, en todo el conjunto de leyes dados por el Eterno a Moisés, no existe ninguna manera, no existe ningún recurso, no existe ninguna clase de sacrificio que pueda lograr el perdón por un pecado de muerte, por uno. No hay. Cuando una persona comete pecado de muerte, pues debe sufrir las consecuencias. No hay manera. Para todos los otros clasificaciones de pecado está el recurso dado por la Torá. Y el recurso dado por la Torá, por supuesto, incluye teshuvá. Primero, reconocer la falta, por supuesto, confesar la falta, pedir perdón por la falta cometida, reparar el daño o compensar el daño, presentar el pago o la ofrenda debida a esa falta y, por supuesto, no volver a cometerlo. Ese es el procedimiento legal establecido por Dios en la Torá y no ha cambiado. No ha cambiado, es exactamente el mismo procedimiento. Pero ese procedimiento no incluye los pecados de muerte. Desde el momento que una persona cometía un pecado de muerte, como por ejemplo, ofender a sus padres, es pecado caret, es pecado de muerte. Ahí no aplica. O sea, ahí aunque yo quiera reconocer, confesar, pedir perdón, pagar, compensar, etc., no, porque es un pecado de muerte. Y el pecado de muerte, yo tengo que sufrir las consecuencias de mi pecado. Ahora, en toda la Torá no hay ningún recurso para esto. No es sino hasta los días del profeta Isaías, la revelación que el Eterno le da al profeta Isaías, que aparece esa maravillosísima noticia de que el Eterno habría de proveer un goel, esa es la palabra hebrea, un goel, es decir, un redentor, que traería la solución para los pecados caret. Ese goel podría redimir, podría rescatar a los hijos de Israel de todos los pecados de muerte. ¿Quién es ese goel? Es el Mashiach. Yeshua es ese goel. Entonces, el enfoque de Yeshua
es perdonar los pecados de muerte. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, y se dan cuenta por qué la Torah no puede ser desechada, por qué la Torah no puede estar abolida. Porque nosotros seguimos cometiendo toda clase de pecados. Entonces Yeshua nos va a perdonar por los pecados más graves, que son los pecados de muerte. Pero para los otros pecados, la Torah sigue vigente. Y nosotros tenemos que seguir continuando con los procedimientos, con los protocolos establecidos por la Torah para las otras clasificaciones de pecados. Entonces, por esa razón es que a Yeshua, como el Goel, como el Redentor, como el que perdona los pecados de muerte, Él es el único que nos puede ofrecer la vida eterna. Porque aunque alguien cumpliera con todos los preceptos establecidos en la Torá, pues siempre vas a tener en tu contra los pecados de muerte. Y eso te estaría impidiendo el paso a la vida eterna. ¿Sí, Sergio? Ahí sería como cuando dice que en esa versión de que Yeshua toma pequeño autoridad para perdonar los pecados, que dice como cuando en Sara, que le daba a los israelitas, y que decía que fuera con ese sacerdote que te iba a determinar si tenías amor. Entonces me imagino que de esa manera funciona que Yeshua tiene su autoridad como sumo sacerdote de decir, oye, que este pecado es perdonado. Sí, o sea, Yeshua está ahí para eso. O sea, Él es su enfoque, su ministerio principalmente es ese. Encargarse de perdonarnos, de limpiarnos de los pecados de muerte. ¿Sí? Entonces, Él es el único que puede, en ese sentido, ofrecer la vida eterna. Y es lo que les dice a estas personas: o sea, dejen ustedes de estarse distrayendo o dejen de estarse enfocando en las cosas materiales y empiecen a poner más dedicación, más energía, más compromiso en las cosas espirituales. Él dice la meta, por eso menciona la vida eterna, porque ese es la meta final, ¿verdad? Alcanzar la vida eterna, y el único que te la puede dar es Yeshua. Yeshua, entonces, bueno, ellos le dijeron: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Yeshua les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Fíjense, esto puede dar lugar a suspicacias, puede dar pie a enseñanzas que algunos precisamente dicen de que solamente tienes que creer en Él y ya, ¿verdad? Por lo que está diciendo Yeshua. Pero siempre hay que continuar leyendo, ¿verdad? Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo va evolucionando la plática, la conversación? Recuerde, Jesús está platicando con personas que Él alimentó milagrosamente, que después Él les escondió, que después lo buscaron y lo encontraron y le reclamaron. Y de ahí se viene derivando todo. Y Yeshua les dice: dejen de estar preocupados nada más por la comida física, busquen las cosas espirituales. Nosotros queremos también hacer las obras de Dios. Dios lo único que quiere es que crean en mí. ¿Quieres que creamos en ti? Pues danos de comer. O sea, fíjense cómo da vuelta la cosa, el tema, y vuelve al mismo punto. O sea, ellos no dejan de pensar en el tema de la comida, de las cosas materiales. Ellos no pierden su enfoque.
Y esto es importante, hermano, porque más de una vez tú y yo nos vamos a encontrar con personas así de obstinadas, así de necias, que están enfocados en su punto, en su creencia, y que no los vas a poder sacar de ahí, que vas a batallar para sacarlos de ahí. Que ellos te van a decir, no, es que lo más importante en la vida es el trabajo. Uno tiene que trabajar. Yo por eso trabajo, y yo no descanso, oye, pero no, es que el trabajo lo es todo. Y otros te van a decir otra cosa, y otros otra cosa, pero van a estar bien enfocados en algo material. Entonces Yeshua está aquí debatiendo con un grupo de personas que pues quieren comida gratis, viéndolo así fríamente, quieren comida gratis. Ahora, fíjense los argumentos de ellos. O sea, eran listos, eran tremendos. Porque fíjense el argumento de ellos. A ver. Nuestros padres fueron alimentados en el desierto. Y 40 años, papá. 40 años por Moisés. O sea, si tú dices que eres más que Moisés, pues ¿qué te cuesta alimentarnos otras cuantas veces? Eso es lo que está en discusión aquí, hermano. Ese es el punto aquí de discusión. Ellos están juzgando a Yeshua de que les dio una comidita ahí nomás un día y ya se les escondió. Oye, si tú estás diciendo que tú eres el Mashiach, que tú eres más grande que Moisés, Moisés alimentó a nuestros padres 40 años con el maná en el desierto. Y lo hizo de manera milagrosa, así como tú también. O sea, ellos reconocían que Yeshua había hecho un milagro. Pero dicen, Moisés también, Moisés hacía que cayera pan del cielo. Y aquí viene la respuesta de Yeshua. Verso 32. Yeshua les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. O sea, siempre hay que poner las cosas en claro. Y lo primeritito siempre, para evitar lo que decía ahorita Sergio, ¿no? El tema de la idolatría, es honor a quien honor merece. Y el honor siempre es del Eterno y de nadie más. Entonces Yeshua comienza por ahí y dice, bueno, vamos a corregir algo que ustedes están diciendo acá. Y hay que hacer una corrección. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Empecemos por ahí. Y ahora Él, pues el Eterno, les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y aquí les pasa a ellos como a la samaritana. Nada más que con la samaritana el tema era el agua, ¿se acuerdan? El agua viva. Ahora está hablando del pan vivo. Y entonces, así como la samaritana, Señor, yo quiero esa agua siempre, todos los días, ¿verdad? Aquí a ellos les pasa lo mismo, verso 34. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Se está hablando algo mejor que el maná. Señor, nosotros queremos ese pan todos los días. Ahora, si ellos conocían muy bien la historia de sus antepasados en el desierto, pues seguramente sabían de todas las veces que sus antepasados también se quejaron del maná, que se terminaban quejando, ¿no? del maná. Yeshua les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo,
porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían: ¿acaso no es este Yeshua el hijo de Yosef? Conocemos a su padre, conocemos a su madre. ¿Cómo es que él dice: yo descendí del cielo? Yeshua les contestó: dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Yeshua volvió a decirles: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les ocurrió a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Yeshua dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué vino como consecuencia de esto? ¿Sí saben qué vino? Se fueron. Abandonaron, ¿verdad? Desertaron, se asustaron, ¿mandé? Se desilusionaron, vaya, muchas cosas pasaron en todo esto. Ahí, si continuamos leyendo, vamos a ver, ¿verdad? Que se fueron, e incluso dice que muchos de sus discípulos se expresaron diciendo: esto está difícil, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptar estas cosas? Yeshua estaba consciente de que sus propios discípulos se quejaban. Confrontó a los discípulos. O sea, la multitud ya se fue, abandonó. Ahora el tema son los discípulos, no los 12, sino el grupo en general, el grupo grande de discípulos que andaba siguiendo a Yeshua. Yeshua les dijo: ¿esto los ofende? O sea, ¿esto que les dije los ofende? ¿Qué pensarían si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Y bueno, al final de esta ocasión, sabemos que Yeshua terminó corriendo hasta a los propios discípulos. ¿Se quieren ir ustedes también? Ahí está la puerta. Se pueden ir todos si quieren. Sabemos que Pedro dijo: ¿a dónde, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro había entendido la parte importante.
Entonces no tienes que entender todo. Sí estaba complicado, todo lo que dijo. Pero Pedro se quedó con ¿qué? Él es el único autorizado para darnos vida eterna. Yo no me voy. Yo no me voy de aquí, ¿verdad? A mí, dime lo que quieras, hazme lo que quieras, yo no me voy. Porque a final de cuentas, Pedro, de todo lo que Yeshua dijo, rescató y se quedó con la parte más importante. Yeshua es el único autorizado para dar vida eterna. Si tú quieres esa vida eterna, te le tienes que pegar a Él. Tienes que estar con Él, tienes que seguirlo a Él, tienes que oírlo a Él. Entonces eso Pedro lo entendió perfecto, por eso dijo: Señor, pues aunque me corras, no me voy. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, de todo el concepto de pan, el pan vivo, el pan de vida, Yeshua en todo momento, en este discurso que dio, en esta enseñanza, Yeshua está entrelazando el mundo físico con el mundo espiritual. Es decir, Él está hablando de pan, pero no está hablando de un pan físico. Él está hablando de un pan espiritual. Las personas con las que estaba hablando, ellos fueron los que se empecinaron, ¿verdad?, en el tema del pan físico. Pero Yeshua quería que entendieran la parte espiritual. Cuando Yeshua dice: necesitan comer mi carne y beber mi sangre, pues es como ellos seguían en el mundo físico. Y se horrorizaron, ¿no? ¿Qué le pasa a este? ¿El que nos vio cara de caníbales? ¿Cómo? O sea, no. Eso no, nunca lo vamos a hacer. Y si lo trataban de ver espiritualmente, pues no lo entendían. Entonces, sí, tenían razón los discípulos, está complicado. Pero cuando está complicado, ¿qué haces, hermano? Lo veíamos hace poco, ¿no? Jucat. Tú nada más obedece, haz lo que se te dice. No tienes que entenderlo todo. No trates de aplicar la razón aquí. Aplica la de Abraham. Abraham, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécemelo en sacrificio. Ahí tienes un hook. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Estoy seguro que Abraham no entendió tampoco, ¿eh? Y estoy seguro, Abraham tenía muchos argumentos para haber cuestionado al Eterno, no lo hizo. Cuando se te presenta un hook, un mandamiento de los que no tienes que entender, sino solamente obedecer, aplícate. Aplica. Yo estoy seguro que ni Pedro entendió. Pero agárrate de lo que sí entendiste, lo poquito. Un consejo que la Escritura nos da es que siempre que las cosas se pongan difíciles, te agarres de la vida eterna. Siempre. En los momentos de tribulación, de lucha, de persecución, de duda, que a todos nos va a pasar, el consejo de la Escritura es: agárrate de la vida eterna. Eso no falla, ¿no? Tú péscate de la vida eterna y no te sueltes. De ahí que todo sea como una tempestad a tu alrededor, y tú agárrate de la vida eterna. Tú aférrate a eso, porque finalmente es lo que estamos buscando. Es nuestra meta, es a donde queremos llegar. Y eso hizo Pedro aquí. Se agarró de la vida eterna. En un momento difícil, en un momento complicado, donde las multitudes abandonaron a Yeshua, donde discípulos también lo abandonaron, donde todo parece indicar nada más se quedaron los 12. Momento complicado. Se agarraron de la vida eterna. Entonces, este tema, hermanos, del pan vivo, del pan de vida, del pan que desciende del cielo, lo que nos enseña justamente a nosotros es
lo que dijo Yeshua en el verso 26. Que logremos establecer una clara diferencia entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Y que sigamos el consejo de Yeshua de ponerle más empeño, ponerle más compromiso, dedicar más de nuestra energía a las cosas espirituales. Él puso la vida eterna de ejemplo, pero como les dije antes, hay muchas cosas espirituales en las que nos podemos enfocar. Los dones espirituales y esas habilidades sobrenaturales que el Padre Eterno nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes conocen sus dones espirituales? ¿Cuántos de ustedes están realmente dedicándose al uso de esos dones que Dios les ha dado? Los dones espirituales son algo que recibimos directamente del cielo. Los dones espirituales, así como la fe, ¿verdad?, que dijimos, no es algo que se generó, que nació en el mundo físico. Es algo que recibimos directamente del mundo espiritual, del cielo para nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros estamos utilizando esos dones espirituales? Hay otros recursos espirituales. La oración, por ejemplo. La oración consideran que es algo que pertenece al mundo físico o al mundo espiritual. Se ejerce en el mundo físico, pero es algo que totalmente se recibe del mundo espiritual. Y es uno de los elementos que logra hacer un mayor impacto en el mundo espiritual. Entonces ahí también, ¿verdad?, ¿qué tanto estamos echando mano de ese recurso? Que no necesitas dinero para eso, no necesitas inversiones, no necesitas hacer grandes ajustes. Es un recurso espiritual poderoso que está al alcance. Entonces, ¿qué tanto? Yeshua le dijo a la multitud, esfuércense más, dediquen más energía en las cosas espirituales, porque mire toda la energía que ellos dedicaron, todo el esfuerzo que hicieron para buscarlo, para encontrarlo, para alcanzarlo, porque lo vinieron a alcanzar del otro lado del mar. Es decir, literalmente cruzaron el mar, estas gentes cruzaron el mar para encontrarlo. Entonces, todo el empeño, toda la dedicación, el tiempo y hasta el dinero, porque yo creo que tuvieron que pagar a los barqueros para que los llevaran y todo. Hicieron un gran esfuerzo para ir a encontrarlo, para reclamarle, para iniciar una polémica con él y para exigirle que les diera más comida. Por eso Yeshua dijo, hombre, si pusieran todo ese empeño, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación que hicieron ahorita en algo espiritual, ¿no?, hiciéramos cosas maravillosas, ¿no? Eso es de lo que se trata. El tema del pan vivo, del pan espiritual, pan de vida, nos desafía, hermanos, a simplemente seguir el consejo de Yeshua y ponerle más empeño, ponerle más dedicación a las cosas espirituales. Insisto, no que esté mal las cosas materiales, pero la Escritura nos dice claramente a través de nuestro Santo Maestro que las cosas materiales, Yeshua las llama la añadidura. Así las llama, ¿verdad?, en Mateo. Sintetizando todo esto de una manera maravillosa con la frase, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. No dice algunas cosas, todo lo demás es la añadidura. A todo lo demás lo vas a tener como un bonus extra, ¿verdad? Eso va a estar ahí. En otras palabras, Yeshua está diciendo, no necesitas esforzarte por eso. Y el sermón de Mateo viene a complementar este tema de una manera maravillosa, ¿verdad? Porque allá en Mateo
Yeshua está hablando, pone de ejemplo los pajaritos, las flores, y todo esto que dice, el Padre las alimenta, los viste, se encarga de ellos. ¿Y qué no son ustedes más importantes? Entonces, ¿por qué se preocupan por esas cosas? No se afanen, no se preocupen, no estén tan comprometidos, tan dedicados, desgastando su fuerza, su energía y todo en lo que perece, en lo que no trasciende. Mejor échenle un poquito más ganas a las cosas que sí trascienden. Todo lo físico se queda aquí, hermano. Todo lo físico no trasciende, se queda aquí. Nos morimos y aquí se queda. Las cosas espirituales sí trascienden. Apocalipsis dice, sus obras con ellos siguen, las espirituales. Esas te las llevas, esas no se quedan aquí. Entonces creo que es un maravilloso consejo del Señor, gastar más energía en lo que sí vale la pena. Shalom, shalom. Así terminamos nuestra clase de hoy. Bendiciones a los que estuvieron unidos a la transmisión allá a la distancia. Hasta la próxima.